Vamos a abreviar entonces la clase de hoy. Es patología quirúrgica, una introducción a la patología quirúrgica del cuello y la cara. Hay tres tipos de enfermedades, podemos clasificarlas en tres grupos. Enfermedades neoplásicas, que son muy comunes en cara y cuello, y esto principalmente por tabaco y alcohol. Bueno, otros agentes de menos importancia, que ocasionan lesiones muy severas, muy complejas. Muchos de ellos son cánceres o tumores malignos, de progresión muy rápida. El otro grupo es enfermedades traumáticas, ¿no?, que ocupan un lugar muy prominente en la patología quirúrgica de cara y cuello, las lesiones traumáticas. Y el otro grupo son lesiones congénitas del cuello y la cara. Ahora, para entender la patología de cara y cuello es muy importante conocer, tener bases. Bases significa básico, un conocimiento básico de la embriología de la cara y cuello. Tanto para las lesiones traumáticas como para las lesiones neoplásicas, porque generalmente el tratamiento es quirúrgico, pero para plantear la táctica quirúrgica es importante conocer el problema. Entonces vamos a tratar de eso y las anomalías congénitas, ¿cómo detectamos en el paciente? Generalmente en forma de nódulos o masas subcutáneas, en la cara o en el cuello. Vamos a hacer énfasis aquí en las lesiones del cuello, más que de la cara, porque como les dije creo en la clase anterior, la patología facial está más relacionada a la cirugía bucomaxilofacial. Es un tanto del dominio del odontólogo, del cirujano maxilofacial. Entonces hacemos más énfasis en las lesiones cervicales, en las lesiones del cuello. ¿Cómo se manifiestan? En forma de masas, nódulos. De pronto me salió algo aquí o aquí, etcétera, etcétera. Generalmente las lesiones congénitas, o sea, en su generalidad, provienen de anomalías en el desarrollo embrionario. Como vamos a ver, el desarrollo embrionario de la cara y el cuello es muy complejo. Realmente son pasos muy finos, muy delicados, que cualquier error acarrea grandes repercusiones anatómicas, por lo tanto funcionales y estéticas. Ahora, como les decía, el tratamiento quirúrgico es de elección, pero su objetivo es resecar la lesión y combatir la infección, porque muchas veces estas lesiones se manifiestan con infección secundaria. Hay un nódulo que no es visible, puede ser palpable, pero no es visible, y ese nódulo solo se va a manifestar cuando presenta signos inflamatorios. ¿Cuáles son los signos inflamatorios, Nicole? Clásicos. Dolor. La tetrada de celos. Dolor, calor. Cuando se manifiesta de esa manera, entonces recién a veces comienza la investigación de la lesión congénita. Entonces tenemos que recordar que la cara y el cuello se forman alrededor de la cuarta semana de gestación, quinta semana. Una vez que se produce la gastrulación, es decir, el pliegue hacia el centro de la placa que es horizontal, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo, empieza a retraerse y formar el tubo neural. Al mismo tiempo va a ocurrir la formación de los famosos arcos faríngeos o arcos branquiales, que se llaman. Branquiales porque se parecen a las branquias de los peces, ¿no? ¿Para qué sirven las branquias en los peces? Para respirar, ¿no? Para respirar bajo el agua, para extraer oxígeno. Y al parecer había cierto paralelo en el embrión humano o en el embrión de los mamíferos. Los arcos branquiales o los arcos faríngeos tienen que ver un poco también con la captación de oxígeno en el líquido amniótico, como si fuera un ser submarino. Aunque el paralelo no es muy exacto, por eso el nombre más moderno actualmente es de arcos faríngeos. Son 6 a cada lado, 12 en total, pero los más prominentes son el arco 1, 2, 3 y 4. A partir de estos 4 arcos se van a formar todas las estructuras de la cara inferior
e inclusive de algunos aspectos del sistema nervioso central, tanto la estructura ósea muscular, pero principalmente de la mitad inferior de la cara, toda y todo el cuello. Incluye el oído, incluye la nasofaringe, la faringe, la lengua, parte del oído medio, del oído interno, del oído externo. Y hay muchas formaciones neurológicas, musculares. Entonces es muy importante conocer eso. ¿Qué tenemos los arcos faringeos? Que como vamos a ver son prominencias que están en la superficie ventral del embrión de 4 semanas. Se producen como producto de una migración de células de la cresta neural. Ustedes saben que el embrión empieza a plegarse de esta manera formando un tubo, pero en la superficie dorsal hay unas células que se llaman células del sistema nervioso central, ¿ya? De la cresta, células de la cresta neural. Estas células son totipotenciales, o sea, pueden formar cualquier tipo de tejido. Migran hacia la parte ventral del embrión en desarrollo y forman un tejido mesenquimatoso, que es el tejido conjuntivo embrionario, ¿ya? Estos sacos, ¿alguien tiene algún marcador de algo? Estos sacos faringeos van a delimitar entre cada uno de ellos unas depresiones que se llaman hendiduras faringeas o hendiduras branquiales. Empiezan a formar así unos arcos, los 4 primeros. Esta es la superficie anterior del embrión, es el neuróporo anterior. ¿Sí? Y entre cada arco, estos son los arcos faringeos, forman estas hendiduras branquiales. Se llaman hendiduras branquiales o hendiduras faringeas. El segundo tipo de estructura, ¿no? Que está acá como hendiduras. Y estas hendiduras forman un saco faríngeo también, o bolsa faríngea, que son como evaginaciones de esta estructura que es el intestino anterior, la parte faríngea que hemos visto en la anatomía. Así que hay 3 estructuras fundamentales: los arcos faríngeos, las hendiduras faríngeas, las bolsas faríngeas y además las membranas faríngeas que se producen entre la unión de la bolsa faríngea y la hendidura. Aquí se forma una membrana. Todas esas estructuras embrionarias van a formar parte de la formación de las estructuras del cuello y de la cara. Ahora, estas células de la cresta neural, hemos dicho que más o menos en la 4ª semana empiezan a migrar. Los primeros, como les dije también, los primeros 4 arcos son los más importantes. El 5º es casi imperceptible, no se le conoce una función bien determinada. La 6ª igual muy poco contribuye, a veces hay agenesia total del arco faríngeo 6º y no pasa nada. Y están cubiertos por mesénquima, por tejido conjuntivo embrionario, pero que es cubierto también por ectodermo y endodermo, que son las 3 capas embrionarias básicas, ¿verdad? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Tienen las 3 capas, por lo tanto van a formar todo tipo de tejidos. Tenemos acá un embrión de 4 semanas, 4 a 5, una visión lateral. Estos son los arcos faríngeos, son prominencias en la superficie ventral. Estas depresiones entre los arcos faríngeos se llaman hendiduras. Por eso aquí solo se ven los primeros 4, porque el 5º y el 6º son poco perceptibles. Si hacemos un corte, vemos acá que cada arco faríngeo va a tener, como les dije, las estructuras básicas para formar tejido. Por lo tanto, tienen también los arcos aórticos, que son ramas de la aorta primitiva, ¿ya? Entonces tienen vascularización arterial, venosa, linfática, tejido conectivo muscular, hueso, cada arco branquial. 4. Cada uno de ellos va a tener una función específica en la organogénesis del cuello y de la cara. Acá tenemos otro, como les decía, este es el neuróporo anterior. 23 días, 24 empiezan a formarse los arcos faríngeos. Esto es la primera señal de que se va a formar la cara. Todas estas estructuras forman el rostro del embrión, que ya está formado más o menos a las 5 semanas, 6 semanas, ¿cierto? Y está completamente formada la cara.
hacemos este corte y vemos esta visión lateral. Nada más en profundidad respecto a la embriología, que es muy compleja, porque hay una descripción de cada arco faríngeo que contribuye a una parte de la formación, por ejemplo, de la lengua, la parte dorsal. Pero el arco faríngeo o la bolsa faríngea 3 forma la parte medial, por ejemplo, y la membrana faríngea forma la parte dorsal de la lengua, y la parte más anterior la forma la hendidura branquial número 3 también. O sea, van así contribuyendo todos a la formación de los órganos. No hay uno específico para cada tipo de. Esta es otra figura de un embrión, esta es una foto de un embrión humano, donde vemos nuevamente los arcos branquiales. ¿Qué les llama la atención de aquí? El bulbo cardíaco, que es el corazón primitivo, ¿no? Y la formación de las prominencias faríngeas. Por ejemplo, el primer arco faríngeo forman la mandíbula superior e inferior, que están aquí, que son las prominencias maxilar y mandíbula. Forman también el primordio de la boca, que se llama estomodeo en biología. Estoma, es boca, ¿sí? Es una membrana. La boca primitiva está cubierta por una membrana. Bueno, tiene aquí la cola primitiva. El embrión se parece mucho, ¿no? Digamos, es como si pasara todas las fases evolutivas de un ser, por ejemplo, de un pez, de una célula, de un microbio, de una bacteria. En fin, pasa por muchas etapas. Parece que la embriología, o sea, la gestación de 9 meses, es un resumen en breve de la escala de evolución humana a lo largo de millones o miles de años. Desde que el ser humano era un ser unicelular hasta el complejo Homo sapiens que es hasta el momento. Entonces, acá tenemos un corte coronal del segmento anterior de la faringe primitiva, donde vemos los arcos faríngeos. Ven un vaso, tiene estructura cartilaginosa, etc. ¿Ya? Los 1, 2, 3, 4 que son los más importantes. Esta es la pared posterior de la faringe. ¿Vieron en la clase anterior? Esto estoy. Acá ya empiezan a formarse los músculos de la pared posterior de la faringe, ¿verdad? Entonces, cada arco faríngeo tiene un tejido ectodérmico, endodérmico y un mesodérmico. Por eso, muchas de las anomalías congénitas se explican por la ausencia de migración de algún tipo de células de estas, y por lo tanto con agenesia o ausencia de formación de algunos segmentos de la cara, del cuerpo. Preguntas hasta acá. Acá, por ejemplo, ya es en un estadio más avanzado, 6ª, 7ª semana, donde ya está definido el rostro. Pero queda, por ejemplo, aquí algún recuerdo, ¿no? de algunas formaciones. Por ejemplo, la membrana faringotimpánica está formada por el arco faríngeo 1. Acá tenemos, por ejemplo, las amígdalas palatinas, que son formadas por el arco faríngeo 2. La laringe es formada, y las glándulas paratiroides, por la bolsa faríngea 4, 3. El timo. ¿Qué es el timo? ¿Qué tipo de estructura es el timo? Es una estructura linfoide que más o menos desaparece a los 8, 9, hasta los 12 años de edad. Puede desaparecer totalmente, pero es formada por el arco faríngeo 3. Y la glándula tiroides no está relacionada con ningún arco. Es solamente parte de la formación de la lengua, como vamos a ver. Se forma la lengua a través de un arco faríngeo, pero la glándula tiroides parece ser una derivación propia de la lengua, no de un arco faríngeo propiamente. Acá vamos a revisar un aspecto que lo vamos a volver a ver en instantes cuando hablemos de quiste fibroso, que es cómo se forma en la glándula tiroides. Esta es la lengua, y hay un orificio en la parte más posterior de la lengua que se llama ramen ciego o agujero ciego. Por ahí empiezan a migrar algunas células de la
cresta renal, totipotenciales, y empiezan a migrar caudalmente por delante del hueso tiroides y por delante de la laringe primitiva, que estas células van a formar la glándula tiroides. Y este trayecto se llama ducto o conducto tirogloso, que en el adulto, recién nacido, se oblitera. Alguna anomalía en la obliteración del conducto va a ocasionar muchos problemas con la quiste tiroglosa a diferentes niveles. Los surcos farígeos, como dijimos, son los espacios entre los arcos, ¿verdad? Muchos tienen que obliterarse y algunos forman el seno cervical, que es una especie de... A ver, ¿qué diferencia hay entre una fístula y un seno? Es lo mismo. ¿Qué es una fístula, así, conceptualmente? ¿Quién me puede decir? Cuando hablamos de fístula, ¿hablamos de qué? ¿De qué? ¿Qué es? Una conexión. Muy bien, un concepto es una comunicación, ¿ya? Pero es una comunicación anormal. Estamos añadiendo otro concepto. Muy bien, alguien más aumenta el concepto. Es una comunicación anormal entre los órganos. Entre o vasos. No, más precisamente es una comunicación anormal entre dos superficies epiteliales. Pueden ser órganos, pero esos órganos tienen que tener epitelio. Por eso es que no, digamos, no te puedo aceptar totalmente tu concepto, ¿no? Por ejemplo, a ver, una fístula enterocutánea. Es una fístula del intestino a la piel, una comunicación anormal. La piel no tiene que comunicarse con el intestino, hay una comunicación, y es el epitelio, entre el epitelio cilíndrico, el intestino, y el epitelio plano de la piel. Puede haber una fístula, por ejemplo, vésico-uterina o vésico-vaginal. Es una comunicación entre la vejiga y la vagina, dos epitelios, ¿ya? Entonces se forman, por la anomalía del desarrollo de las hendiduras, se pueden formar fístulas, que generalmente son fístulas faringo-cutáneas, o sea, entre la faringe y la piel, o senos. Ahora, una fístula tiene un orificio interno, un conducto y un orificio externo. Cuando les pregunto, estructura de una fístula, tiene un orificio interno, un orificio externo y un conducto, ¿ya? Pero el seno tiene un orificio, sea interno o externo, pero solo tiene un orificio y tiene un conducto, nada más. Esa es la diferencia entre un seno y una fístula, ¿ya? El seno no tiene dos aberturas, solo tiene una, por eso se llama seno. Entonces, senos o fístulas pueden ser producto de la persistencia de una hendidura braquial, como vas a ver más adelante. Ahora, por ejemplo, de las membranas faríngeas, hay uno muy importante que forma la primera membrana, forma la membrana timpánica. Solamente está para eso, la primera membrana faríngea. Entonces, empecemos a hablar de las lesiones propiamente dichas. Vamos a hablar del quiste o del conducto tirogloso, anomalías de los arcos braquiales y las malformaciones linfáticas. Son los temas más importantes de la patología cervical congénita. Ustedes van a tener la oportunidad de hablar de patología neoplásica del cuello relacionada, por ejemplo, a muchos otros aspectos y al trauma facial, que en parte también hemos visto. ¿Qué tipo de lesión sospecharíamos de una masa móvil central que se mueve con la difusión? Es el diagnóstico cerrado. ¿De qué? De quiste tirogloso. Una masa en la línea media,
móvil con la deglución. Paciente generalmente entre los 5, 8, 10 años. Es muy raro en el adulto. Ya se manifiesta durante la infancia. Es el quiste en el conducto tirogloso. Se ve así. Una masa, parte central. No es la prominencia laringe. Se ve así, precisamente. Entonces, el conducto tiroides es un remanente embrionario, como habíamos visto, del descenso de la glándula tiroides desde la base de la lengua hasta el cuello. Sigue este trayecto, nuevamente. El foramen ciego sigue este trayecto, pasa por el frente del hueso tiroides y se ubica anteriormente a la nariz, glándula tiroides. Por eso, en todo este trayecto, este conducto se orbitea, se cierra y solo aparece como una cuerda fibrosa. Y muchas veces ni siquiera quedan vestigios de la cuerda fibrosa. Pero puede persistir luz en cualquier nivel de este trayecto. Por lo tanto, el quiste tirogloso puede ser sublingual, puede ser hipolingual, cuando está detrás, o sublingual, puede ser submandibular, puede ser cervical anterior. A cualquiera de esos niveles puede aparecer esa bola aquí en la mitad. ¿Ya? Y cruza característicamente cerca de él. En realidad está muy cerca de él, está más cerca del hueso ligoides, involucrado en ese tipo de inserciones musculares que vimos en la anterior clase. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que este quiste se puede asociar a una malformación que es ausencia de glándula tiroides. Es decir, puede haber migración hasta acá y puede haber ausencia de glándula tiroides acá. Y como vamos a ver, eso es muy importante para tomar en cuenta en la conducta. Porque lo primero que queremos hacer ante un quiste es operar, retirar, hacer la exégesis del quiste. Pero puede ser que no haya glándula tiroides hasta acá. Y al hacer la exégesis estamos extirpando lo poco de tejido tiroideo que tenía estos quistes, que era, digamos, el aporte de hormona tiroidea que tenía esa persona, y al operar le dejamos sin glándula tiroides y empiezan las manifestaciones del hipotiroidismo. Entonces, el conducto tiroidoso puede contener tejido tiroideo viable y puede ser la única fuente de hormona tiroidea en ciertos pacientes. Vamos a ver acá una animación de cómo evolucionan los arcos faríngeos. Quinta, cuarta, quinta semana. Este es el lóbulo anterior, que es cuando se pliega y el orificio craneal empieza a accionar, a formarse los arcos faríngeos. Sigue la evolución. Las hendiduras se forman, las bolsas faríngeas, las hendiduras, los arcos faríngeos. Ahí van a hacer un corte para mostrar por delante cómo es lo que se explicaba acá. Ustedes los arcos, con todos sus componentes, ¿no? Endodermo, mesodermo, las bolsas faríngeas, las hendiduras, las membranas y los arcos. Todo tipo de tejido, porque tienen las tres capas embrionarias. Esto es las bolsas faríngeas. Hemos visto los arcos y aquí estamos viendo las bolsas faríngeas. Tiene que ver con la formación de muchos órganos. 28 días, bolsas faríngeas. Aquí, fíjense, esa era la tiroides, que no depende de un arco tiroideo, sino en la pared posterior del agujero ciego. Se va a empezar a descender. Y el cuarto arco faríngeo va a aportar masas laterales a la glándula, pero que no tienen células foliculares, sino van a tener células parafoliculares. ¿Se acuerdan de la estructura de la glándula tiroides? Tienen los folículos tiroideos, que son células que forman más o menos una cavidad central donde está el coloide. Fíjense cómo desciende la glándula tiroides. Nada que ver con los arcos branquiales ni hendiduras. Llega aquí, muchos de ellos van a formar también glándulas paratiroides, los arcos faríngeos. Acá, la velocidad. Este es el divertículo tiroideo. Parece una derivación de la lengua. Va bajando, va descendiendo.
Aquí se está formando la tráquea, la vía aérea, este es el esófago. La laringe pasa por delante de los ioides. Y este es el hueso ioide. Ahora son estructuras derivadas del hipodérmico. La tiroides, este es el timo, que sí depende de la formación de los arcos braquiales, se va a hacer en el mediastino anterior, ¿no es cierto? El torácico, no es cervical. Y estas masas laterales que les decía forman las células parafoliculares. Muy bien, las células foliculares forman la hormona tiroidea. ¿Cuál es? ¿Cuál es la hormona tiroidea? T4. Eso. No fabrica el T3 se forma periféricamente a partir del T4, ¿cierto? Por la desiodasa. Y las células parafoliculares, ¿se está repitiendo? No, está haciendo una revisión. Fíjense, ahí se va formando la cara, cuando se retraen los arcos, se empiezan a desaparecer, aquí forman el seno cervical, que es un remanente que se manifiesta cuando no regresiona. En el adulto se forma una especie de un seno que empieza a fabricar líquido. Una persona, o un joven generalmente, un adolescente, que le empieza a salir líquido por un orificio. Es seno cervical, es una anomalía de regresión, ¿no? La eminencia hipofaringe, donde se origina realmente la glándula tiroides, cerca de los cielos. Y los arcos braquiales y las bolsas, etc., empiezan, como hemos visto, a retraerse y a formar los órganos y a configurar el rostro. Dinámica. Ahora, estábamos en eso. La tiroides no solamente tiene células foliculares, sino tiene células parafoliculares. ¿Esas células qué forman en la tiroides? ¿Elaboran hormona tiroidea? No. ¿Qué elaboran? Las células parafoliculares también se llaman células C. Forman la hormona, la paratormona, que tiene que ver con el metabolismo del calcio, del fósforo. No tiene nada que ver con la glándula tiroides. Es como el páncreas, que tiene los islotes de Langerhans que forman insulina, pero tiene otras células que forman otro tipo de hormona. ¿Verdad? Okay. Es por este tipo de formaciones que yo. Entonces, el quiste tiroidoso aparece en los primeros 10 años de vida. Es muy raro en un adulto detectar eso, porque ya de niño llama la atención. Cualquiera. Tengo esto, doctor, ¿qué me está pasando? Es una masa generalmente indolora, no duele, es móvil, está en la línea media. Y la maniobra clásica es decir, a ver, trague saliva, se mueve. ¿Por qué? Porque está con la lengua, ¿no? El movimiento de la lengua suspende el conducto tiroidoso persistente. Y generalmente, a veces no llama la atención al paciente la masa, sino solo cuando se infecta, cuando se inflama. Signos inflamatorios y por lo tanto hay los clásicos signos inflamatorios también. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Ven esa masa, cuidado, no piensen que sea necesariamente quiste tiroides. En realidad puede ser, por ejemplo, un quiste dermoide, que es una formación benigna de la piel, un quiste dermoide, un quiste cutáneo, inocente, totalmente. Puede ser un ganglio linfático inflamado, puede ser, tenemos muchas cadenas ganglionares cervicales. Puede ser un teratoma también, sí, porque ahí ustedes han visto que las células de la cresta neural son células totipotenciales. Al migrar a la región faríngea, los arcos faríngeos, pueden permanecer totipotenciales. Entonces, ¿qué es un teratoma? Con la introducción que hablé, ¿qué es un teratoma? ¿Qué es? Un teratoma es un tumor benigno,
que tiene los tres tipos de tejido derivados: ectodérmico, endodérmico y mesodérmico. Es decir, tiene hueso, tiene piel, tiene grasa, tiene pelo, tiene diente. Eso ven un tumor que tiene así. Es espantoso. Es muy común en las mujeres, en las teratomas en el aparato genital, útero, ovarios. Pues es un teratoma. Cuando hablan, ven eso: hay hueso, hay piel, hay pelo, hay diente, hay cartílago, hay sebo. Ese es un teratoma. O puede ser tejido tiroideo ectópico. Otra anomalía, digamos, del desarrollo de la glándula tiroides. Puede ser solamente un tejido tiroideo ectópico. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Tenemos que constatar a través de una ecografía que haya glándula tiroides normal, porque igual podemos pretender retirar ese nódulo y puede ser que sea la única fuente de hormona tiroidea que tenemos. Así que mucho cuidado. Otra vez vemos las diferentes posibilidades de localización del quiste tiroides. O sea, esto es visible, pero puede estar más profundamente y ahí puede haber una reacción inflamatoria, una infección que parece ser de la cavidad profunda. Diagnóstico diferencial: absceso retrofaríngeo, cuando es lingual o sublingual. ¿Ya? Por lo que estoy diciendo. Diagnóstico diferencial del quiste tirogloso cuando es de localización sublingual. ¿Cuál va a ser? No va a ser teratoma, no va a ser tejido tiroideo ectópico, no va a ser ganglio linfático, no va a ser quiste dermoide. ¿Qué va a ser el diagnóstico diferencial? Absceso retrofaríngeo. ¿No? ¿Cómo evaluamos? Obviamente la historia clínica, ¿no? Hay que decir cómo es móvil, no duele. Si duele, es sólida, es no movible, es otra cosa. Tiene que ser indolora, movible, de consistencia remitente, blanda. Ahora, si es todo lo contrario, es dura, es irregular, es dolorosa, etc., es otra cosa. No puede ser un quiste tiroideo. Y más o menos esta es la figura del quiste tiroideo. Nuevamente, y la ecografía del tiroides. O sea, puede ser otra pregunta del examen. ¿Cuál es la conducta luego del diagnóstico clínico de un quiste tirogloso de localización cervical anterior? Respuesta: ecografía. ¿Para qué? ¿Para qué la ecografía? ¿Para qué? No es para diagnosticar el quiste, ya está sospechando. ¿Para qué es la ecografía? Es para determinar que haya glándula tiroides normal. Saber que tiene glándula tiroides. Porque si no tiene, muchas veces se asocia a agenesia de la glándula tiroides y lo único de tiroides que tiene es el quiste. Unas cuantas células del quiste que están fabricando hormona tiroidea. Si le retiramos eso, nuevamente le dejamos al paciente hipotiroideo, dependiente de hormona tiroidea por toda su vida. Queremos sacar nuevamente acá el quiste, el hueso iónico, de acá, paciente seguramente listo para la cita. Si hay infección, no se hace la resección del quiste. Si hay infección, solamente se aspira y se trata de no tocar más, no hacer mayor cubetaje ni tratar de evacuar el material. Simple aspiración, antibióticos y hay que esperar que pase el proceso. Porque si operamos en estado inflamatorio o infeccioso agudo, la tasa de recidiva es muy alta. Es una cirugía bastante invasiva, hay que llegar hasta la base de la lengua a través aquí del cuello. Muy delicado, porque órganos muy delicados. Y puede ser que de un mes recidible, otra vez tener un quiste. Entonces, por esa razón es que se espera enfriar el proceso, ¿ya? Y para luego recién hacer la cirugía definitiva, que es el procedimiento de cisto. ¿En qué consiste el procedimiento de cisto? Cirugía electiva, programada, después de la ultrasonografía. Ya sé que tiene glándula tiroides, muy bien. Entonces voy a resecar el quiste, porque el tratamiento es quirúrgico. Se hace una incisión transversal, se diseca el quiste, se trata de aislar de los tejidos y se llega a través, conducidos por su trayecto hasta el hueso hioides. Y lo que se hace cuando se llega al hueso hioides, que tiene muchas inserciones musculares, como hemos visto en la clase anterior,
se extirpa la parte medial del hueso ilioides. Se agarran dos osteótomos, que usan los ortopedistas, y se corta lateralmente. Obviamente se desinsertan algunos músculos, no hay problema, no afecta en nada, y tiene que salir el conducto, el quiste tiroglosio junto con el conducto tiroglosio obliterado, parte del hueso ilioides. Porque si no hacemos eso, si solo sacamos el quiste y parte del trayecto, la tasa de recidiva es muy alta, 70%. Al mes, nuevamente con quiste. ¿Ya? Ese es el procedimiento del quiste. Las complicaciones son raras, pero puede haber un sangrado, un hematoma que puede comprimir la vía aérea. Lo más grave que puede pasar, pero afortunadamente es muy raro, 2 a 5%. ¿Sí? Entonces, tratamiento del quiste tiroglosio, la operación de cisto. Es la técnica quirúrgica básica, ¿no? Una incisión transversal, identificamos el quiste. Hay que manipularlo con cuidado porque puede deshacerse, ya no tenemos la referencia, el plano de clivaje anatómico. Fíjense, si seguimos el trayecto ya nos topamos con el hueso ilioides acá. Todos pueden tocarse el hueso ilioides por encima de la tiroides, aquí atrás. Este huesito, aquí tenemos que llegar. Y tenemos que extirpar la parte media, o sea, solo las astas superiores e inferiores, ¿no? Entonces, fíjense qué hacemos, abrimos el cuello y llegamos al quiste y sacamos aquí con este osteótomo y luego cerramos plano. La cirugía, digamos, técnicamente tiene pasos muy básicos, pero es muy delicada porque atraviesa estructuras muy importantes. Eso es fácil entonces de diagnosticar, de detectar quiste tiroglosio. Entonces, otra vez, una masa medial, no dolorosa, que se mueve con la deglución, tenemos obligatoriamente que descartar que sea un quiste tiroglosio y hacer todo el protocolo de manejo. Hacer diagnóstico diferencial primero, ultrasonografía y luego conducta quirúrgica. Cuando viene inflamado, viene abscedado, antibióticos y drenaje por oclusión, aspiración, nada más. Esperar que enfríe el proceso y luego recién programar así. Generalmente son niños, es decir, muy raramente un adulto llega con eso. Ahora las anomalías del arco branquial. Es cuando los arcos, como les dije, no se obliteran, tanto las hendiduras, las bolsas que tienen que fusionarse, como hemos visto en el video, tienen que juntarse con varias estructuras faciales, pueden formar quistes, por ejemplo, entre piel y mucosa, dos epitelios. Mucosa y piel son epitelios, ¿verdad? Senos, o sea, hay una comunicación parcial, solo tiene un orificio, tiene un quiste y un trayecto, nada más. Ese es un seno. O pueden formar un quiste que no tiene ni orificio de entrada ni de salida, solo es un segmento de tejido quiste. O sea, ahí están los conceptos básicos para que te manejen qué es fístula, qué es seno y qué es quiste. ¿Qué es fístula? Fístula es cuando tiene una entrada, o sea, un lugar de entrada, un lugar de salida y un conducto. ¿Qué es? ¿Cuándo tiene qué? A ver, bien, el concepto completo. Entre dos superficies epiteliales, una comunicación anómala. Tiene un orificio interno, uno externo y un trayecto. Punto. Eso es una fístula, que sería un seno. No, pero es para los técnicos. Igual. Es una comunicación, dos superficies epiteliales, sin orificio, con un solo orificio y un trayecto, como una fístula, pero no tiene un orificio interno, en realidad no comunica. ¿Y qué sería entonces un quiste? Es una cavidad cerrada, sin conducto, sin trayecto, fácil, ¿verdad? Entonces ahora ya saben, no van a cometer errores, ¿verdad? El arco faríngeo que más es proclive a formar una malformación es el segundo arco faríngeo. Otra pregunta de esa.
¿Cómo se detectan? Generalmente en la infancia. ¿Ya? Las fístulas y los senos porque drenan espontáneamente. Empieza a salir un líquido del cuello. ¿Qué es eso? Un pito y empieza a salir líquido. Esa es la manifestación clínica de estas anomalías. Puede ser un quiste, puede ser un seno abierto en la superficie cutánea, o puede ser un quiste, ¿verdad? Y generalmente debutan con infecciones. El paciente a veces ni siquiera va porque le sale de vez en cuando líquido, sino cuando se infecta, cuando ya está todo rojo el cuello, ¿no? Viene aquí, tengo pus, claro, hacemos curación, todo eso, y nunca sale. Haces curación, ¿no? Parece que cierra, otra vez vuelve. Sospecha, puede ser una anomalía de la acobraquia, puede ser un seno, una fístula o un quiste, como producto de una anomalía del cierre de los arcos o de las hendiduras braquiales. El primer arco, por ejemplo, es preauricular y postauricular. Puede afectar la parótida. O sea, cuando tenemos afecciones, ese tipo de fístulas, senos o quistes preauriculares o retroauriculares, pensemos en que son defectos del primer arco. ¿Sí? El segundo arco es más en el cuello. Generalmente se localizan anterior al esternocleidomastoideo. Cuando tienen ustedes este tipo de clínica, una imagen o una masa nodular, quística, sinusal o fistulosa delante del esternocleidomastoideo, son anomalías del segundo arco. En cambio, del tercer y cuarto son más profundos. Esos que les decía que solamente parecen un absceso retrofaríngeo. Es el diagnóstico diferencial claro de estas anomalías más profundas. Y la clínica es siempre los antecedentes epidemiológicos, etc., el examen físico, el índice de sospecha muy alto. Porque el que no sabe que hay este tipo de lesiones, pues no sabe qué es. ¿Qué tendrá? Pero si sabemos que hay este tipo de malformaciones como producto de anomalías en el desarrollo de los arcos braquiales, ya podemos sospechar. Ese es el primer paso. Entonces, generalmente cuando son lesiones profundas tenemos que hacer tomografía. Pero no vamos a hacer tomografía si es un quiste pilogloso. Solo hacemos ultrasonografía. Pero cuando son lesiones profundas, o sea, del tercer, cuarto arco braquial y quistes piloglosos, sublinguales o submandibulares, ahí hacemos tomografía. Porque tenemos que hacer diagnóstico diferencial, sí, con un absceso retrofaríngeo, ¿verdad? A veces tenemos que hacer endoscopías. Y hay N malformaciones. Ustedes vean, tomen un libro de cirugía maxilo o de cirugía de cara y cuello, van a ver N malformaciones de cara, de todo tipo, micrognatia, macroglosia, macrostomas, malformaciones auriculares, oculares, pacientes que nacen sin mandíbulas. Hemos visto que el primer arco branquial forma las prominencias mandibulares y maxilar. Si esas no hacen su trabajo, hay personas que nacen sin mandíbulas, sin maxilar superior e inferior. Todo tipo de malformaciones de cara principalmente. Es una síndrome del primer arco branquial que viene con otro tipo de anomalías. Generalmente se asocia, no es solamente la falta de maxilar. Hay anomalías auditivas, neurológicas, agenesia de nervio facial, etc. Es un capítulo muy largo, por eso es una especialidad muy compleja la cirugía de cara y cuello. Es un estudio francamente de alta complejidad, pero de conocimiento embriológico al más alto nivel. Entonces, fíjense, aquí detectamos una tomografía con contraste, un quiste, que puede ser un quiste filoso sublingual. Es un quiste filoso sublingual. Ya ves, así viene delante del paciente, con una masa aquí. ¿Qué será? Una bola. Esto es realmente una persistencia del seno cervical, esa hendidura braquial que vimos entre el primer y el segundo arco faríngeo. Y aquí les decía un puntito del cuello, empieza a salir líquido. Lo que hacemos es cateterizar esa fístula o ese seno, no sabemos, el orificio. Cateterizamos y hacemos una radiografía. Fíjense cómo sigue aquí trayendo, realmente en los dominios del segundo arco faríngeo. Hacemos una tomografía, hacemos el estudio y recién planteamos el sitio. El tratamiento es resecar completamente la anomalía, cualquiera de estas, y tiene que ser una resección completa, porque la tasa de recidiva es muy alta si hacemos resecciones parciales.
Otra vez, si hay infección, hay que postergar, hay que enfriar el proceso y luego hacer un tratamiento clínico de inyección. Inclusive podemos diferir la cirugía hasta un año. El problema en el primer arco es que hay lesiones muy cerca de la glándula parótida, como dijimos en la anterior clase. Cuando hay infecciones de la glándula parótida, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el riesgo? Está el nervio facial, que se encarga de la inervación motora de toda la cara. Una pequeña lesión te deja ya con parálisis facial. Y finalmente, las malformaciones linfáticas. Estas no son malformaciones de los arcos faríngicos, son malformaciones en la angiogénesis linfática, ¿ya? Que son los famosos hidromas quísticos. Esos niños que nacen con una bola grande aquí, eso causa terror. Los sacos linfáticos sanguinarios se forman como los vasos sanguíneos, son lagunas primero, que luego van a la migración de células pluripotenciales que forman endotelio, etc. Acá lo mismo, pero ocurre una anomalía de la migración de estas células de la cresta neural, pues, es un claro, y se forman dilataciones linfáticas. Se forman diferentes tipos de quistes, principalmente en la región cervical. Son estos. Pueden causar mucha preocupación, es grave, muy grave. Todas estas lesiones son benignas. Ninguna se relaciona con cáncer, de las que hemos hablado, porque la oncología es otro capítulo de la patología cervical. Todas son lesiones benignas, como estas, como quistes y hidroma quística. Como es tan llamativo, se diagnostica tempranamente, a los 2 años de edad, en el triángulo anterior y posterior del cuello. Es muy fácil, ¿no? Es de consistencia remitente, en fin, se puede básicamente saber que es una bolsa de agua. Y muchas veces puede haber asociarse a pequeños quistes, se dice doblados, tabicados, pero generalmente son únicos y el tratamiento es muy sencillo. Eso sí se puede tratar fácilmente con esta operación. Ahora, el único problema del hidroma quístico es que puede haber comunicación con ramas importantes del conducto torácico, que es el conducto linfático mayor. Si es así, podemos ocasionar una obstrucción del conducto torácico y por eso es que pedimos una resonancia magnética. Y otra pregunta de examen puede ser el estudio de elección en el hidroma quístico. No es ni tomografía ni ultrasonografía, es resonancia magnética, porque necesito descartar involucramiento del conducto torácico y de Si no está debido a planos profundos, la reacción es muy fácil. Inclusive esto hemos hecho con anestesia local. Fácil. Sedamos al niño, anestesia local. Si no está adherido a planos profundos, después de la resonancia magnética. Si está adherido a planos profundos, no, hay que hacerlo con anestesia. Y a veces está tan metido en estructuras clave que desistimos de hacer tratamiento químico. Hacemos una aspiración y esclerosamos con sustancias químicas para que el linfático se oblitere. Cuando está muy profundo o compromete estructuras muy importantes. Lo malo al hacer esto es que la tasa de residuo puede ser muy alta si no se hace una resección completa o una escleroterapia digamos masiva. Si no hacemos eso, puede recidivar. Lo importante es, en realidad, el tratamiento ideal es identificar los vasos sanguíneos colaterales al hidroma y ligarlos. Si hacemos eso, la tasa de recidiva es prácticamente cero. Pero si no, si hacemos una escleroterapia o una resección parcial sin identificar los vasos colaterales, puede recidir. El problema es que pueden estar cerca de estructuras nerviosas y vasculares muy delicadas. Si es así, no me voy a arriesgar a lesionar un nervio facial, una arteria carótida o un globus carotídeo, por lo tanto voy a esclerosar nada más. Para el examen, les voy a mandar esta referencia, porque el Charleston
lo tiene muy breve, casi nada describe de este tipo de lesiones. Pues les voy a mandar en el Moodle esta referencia, que es en realidad del Master of Surgery.